En un tiempo donde las mujeres eran tratadas como monedas de cambio y la ambición de una familia podía vender hasta la dignidad de su hija, existió una joven noble cuyo destino fue sellado con el sonido de unas monedas cayendo en una bolsa. Su nombre era Alinor. De piel clara como la luna y mirada serena, había crecido en una casa que veneraba más las apariencias que los sentimientos. Para su padre, un noble venido a menos, Alinor era solo un activo más que podía ser entregado a cambio de poder. Un día, los rumores de un jefe vikingo poderoso y solitario que buscaba esposa en tierras extranjeras llegaron hasta el feudo de su familia. Su padre no dudó. Si podía aliarse con ese extranjero mediante el matrimonio de su hija, obtendría protección y riqueza. Y así, sin pedirle su opinión, Alinor fue vendida, no por amor, ni siquiera por conveniencia política, sino por una simple bolsa de dinero, un intercambio que para su familia aseguraba su futuro. Para ella, significaba el fin del suyo. Montada en una carreta, envuelta en un vestido de novia que no había elegido, con los ojos secos por tanto llorar en secreto, Alinor partió rumbo al norte, al corazón de un pueblo que apenas conocí. Se decía que los vikingos eran brutales, rudos, salvajes, y sin embargo había algo que nadie sospechaba. El jefe que la esperaba no buscaba una esposa por capricho ni por poder. Su necesidad era más profunda, y su corazón más herido de lo que mostraba su barba y sus cicatrices. Esta es la historia de una mujer vendida como mercancía y de un guerrero marcado por la guerra. Dos almas que no se buscaban, pero que terminaron encontrando en medio del frío y la oscuridad algo más valioso que todo el oro del mundo. Porque a veces los matrimonios sin amor esconden el amor más puro. Y a veces lo que empieza como castigo termina siendo salvación. El sonido metálico de las monedas retumbó en la gran sala del castillo como un veredicto. Alinor observó desde lo alto de la escalera cómo su padre cerraba la bolsa con un gesto de satisfacción. Nadie dijo su nombre, pero ella sabía que era el tema de aquella transacción. Lo había presentido desde semanas atrás, cuando su padre empezó a recibir cartas escritas en un idioma extraño, con sellos nórdicos y promesas de tierras más allá del mar. Ella, la hija menor de la casa de Elberán, había nacido con la maldición de ser útil solo si podía ser intercambiada. No era la más bella, ni la más dócil, pero su linaje aún conservaba valor para aquellos que buscaban alianzas con la nobleza de Occidente. Y aquel jefe vikingo, del que apenas se sabía más que su nombre, Thorvald, ofrecía lo que su padre necesitaba desesperadamente: oro. Alinor no lloró, no suplicó, sabía que nada cambiaría. En su mundo, las lágrimas no eran argumento. Solo preguntó cuándo partiría. Mañana al amanecer, fue la respuesta de su madre, quien ni siquiera tuvo el valor de sostenerle la mirada. La noche antes de su partida, Alinor salió sola al jardín. Tocó con la yema de los dedos las piedras húmedas del pozo donde de niña solía pedir deseos. Recordó cuántas veces había pedido amor, libertad, aventura, y cómo ninguna de esas súplicas había sido escuchada. Ahora su destino ya no le pertenecía. Iba camino a ser la esposa de un extranjero, de un hombre cuya lengua no hablaba, cuya mano tal vez le dolería y cuya mirada posiblemente nunca le ofrecería ternura. Pero en la oscuridad de la noche, mientras el viento agitaba su capa, Alinor hizo una promesa. Si iba a ser entregada como un objeto, al menos no perdería su dignidad. Iba a mirar de frente a su destino. No sería una víctima que llorara en los rincones. No dejaría que su alma se rompiera, aunque su cuerpo terminara en manos ajenas. Al alba, partió con un pequeño convoy. La despedida fue breve y fría. Su padre ni siquiera salió a verla marchar. En el carruaje, junto a su dama de compañía y un baúl con pocas pertenencias, Alinor avanzó hacia tierras vikingas, sin saber si alguna vez volvería a ver su hogar, o si alguna vez tendría uno nuevo. La travesía fue larga, atravesando bosques espesos, aldeas silenciosas y ríos helados.
En cada parada los aldeanos los miraban con curiosidad, preguntándose quién era esa joven de rostro pálido y mirada firme que viajaba con escolta extranjera. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Era una novia vendida. A medida que el paisaje cambiaba, también lo hacía el cielo. Las nubes se volvían más grises, el viento más cortante. El carruaje dejó los caminos empedrados y entró en senderos de barro, entre árboles tan altos que ocultaban el sol. Y cuando por fin llegaron a la aldea vikinga, Alinor no vio un trono de oro ni una sala de banquete. Vio cabañas de madera, guerreros silenciosos, y al fondo, en lo alto de una colina, la figura de un hombre. Era alto, más aún de lo que ella imaginaba. Vestía con pieles oscuras y llevaba el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la ceja hasta la mandíbula. No sonrió, no avanzó, solo la observó. Y ella desde el carruaje lo miró también. No hubo palabras, no hubo aplausos, solo dos miradas cruzándose por primera vez, en un silencio que pesaba más que cualquier contrato firmado. En ese momento, Alinor no sabía si acababa de llegar al infierno, o si, sin saberlo, acababa de pisar el umbral de su salvación. El nombre del jefe vikingo resonaba en susurros entre las mujeres del poblado. Thorvald, el silencioso, le decían. No porque no pudiera hablar, sino porque rara vez lo hacía. Decían que había combatido en más de 20 batallas, que su espada había conocido más cuellos enemigos que palabras dulces. Su presencia imponía respeto, pero también dejaba un rastro de misterio. Algunos afirmaban que nunca había llorado, otros que había amado una vez, y que esa mujer, muerta en una racia, fue la única que logró conocer su verdadera alma. Cuando Alinor fue llevada ante él, no fue conducida a un templo, ni a una ceremonia. La entrega fue simple, casi ruda. El emisario de su padre pronunció unas palabras, hizo la reverencia, y la dejó ahí, frente al hombre que ahora era, legalmente su esposo. Él la miró sin emoción, sin ternura, sin odio. Solo la evaluó como un general evalúa un terreno desconocido. Después, sin decir nada, dio media vuelta y caminó hacia la casa más grande del poblado. Ella lo siguió en silencio, no por obediencia, sino por instinto. Thorvald no la obligó a nada. Le señaló un cuarto con una cama sencilla, pieles limpias y una pequeña mesa con pan y carne seca. Luego salió. Y durante los primeros días, apenas se vieron. Él salía temprano, entrenaba con los guerreros, cazaba o desaparecía en el bosque. Regresaba al anochecer, comía en silencio y dormía en una sala separada. No la tocaba, no la interrogaba, solo convivía con ella, como si fueran extraños bajo el mismo techo. Al principio Alinor creyó que era desprecio, que la consideraba débil, inútil, tal vez fea para sus estándares, pero pronto notó que Thorvald era así con todos. No alzaba la voz, no se burlaba, no golpeaba, solo observaba, juzgaba en silencio y cargaba un peso en los ojos que parecía no tener fin. Era como si cada día sobre sus hombros fuera una batalla más. Incluso cuando no empuñaba una espada, fue una anciana del poblado quien le reveló parte del pasado de su esposo. Mientras Alinor ayudaba a preparar ungüentos con hierbas, la mujer habló con tono bajo, pero firme. Le contó que Thorvald había perdido a su primera esposa en un ataque traicionero de otros clanes, que tras esa pérdida se cerró al mundo, que cada cicatriz en su cuerpo tenía una historia, pero la del rostro, esa era la más cruel. Se la había hecho él mismo, en un ritual de duelo, para no olvidar el precio de amar. Alinor no supo qué sentir. Pena, temor, curiosidad, quizás todo a la vez. Pero sí supo una cosa. No estaba en una prisión, estaba en un lugar herido. Y el hombre al que ahora llamaban su esposo, no era un verdugo, era un sobreviviente. Los días fueron pasando, y sin darse cuenta comenzaron a compartir gestos sutiles.
un plato dejado sobre la mesa, un abrigo puesto sobre sus hombros cuando salía al frío, una mirada prolongada cuando creía que ella no lo notaba. Y entonces llegó la primera noche de tormenta. El viento golpeaba los muros de madera como si el cielo quisiera entrar a reclamar lo que no era suyo. Alinor no podía dormir. Se levantó, salió al pasillo y lo encontró frente al fuego, solo, con la mirada fija en las llamas. Dudó, pero se acercó. Thorvald no se movió, no habló, solo la miró, y luego con voz ronca dijo su primera palabra hacia ella desde su llegada. ¿Tienes miedo? Ella, sorprendida, negó con la cabeza, y con una valentía que no sabía que tenía, le respondió: he vivido peores tormentas, aunque algunas no hacían ruido. Thorvald esbozó una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero real. Esa noche no compartieron la cama, pero compartieron el fuego. El silencio entre ellos ya no era un muro, era un puente. Y sin saberlo, ambos habían dado el primer paso hacia una historia que no se construía con palabras, sino con heridas compartidas. Después de aquella noche junto al fuego, algo invisible comenzó a cambiar entre ellos. No fue un cambio abrupto, sino un lento deshielo. Como el hielo que se resquebraja en primavera, el silencio que antes los rodeaba se volvió cálido, cómodo. Alinor ya no sentía que caminaba entre extraños. Thorvald, sin decirlo, la reconocía cada vez más como alguien presente. No como un objeto entregado, sino como una mujer con nombre, con pasado, con pensamiento. Ella comenzó a participar de la vida del poblado. Aprendió a encender los hornos con madera húmeda, a cortar carne de caza, a hilar lana con las mujeres vikingas que la miraban con recelo al principio y con curiosidad después. Era distinta, sí, pero no altiva. Y eso, en una tierra donde todos cargaban cicatrices, era una virtud. Thorvald la observaba desde lejos, a veces con una mirada que no se podía leer del todo, en otras ocasiones, con algo que parecía orgullo. Cuando uno de los hombres le preguntó por qué ella no hablaba su lengua, él solo respondió: ya entenderá. Pero lo que no dijo en voz alta era que él ya entendía muchas cosas de ella, sin que mediara palabra alguna. Una tarde, mientras recolectaban bayas cerca del río, Alinor se resbaló por una pendiente fangosa. No fue grave, pero su vestido se rasgó, y el tobillo le dolió al intentar levantarse. Thorvald, que la seguía a distancia, corrió hacia ella con una rapidez que sorprendió a todos. Sin esperar permiso, la cargó en sus brazos, con una delicadeza que contradecía su aspecto. Dolor, preguntó con voz grave. Ella asintió, apretando los labios. Thorvald la llevó hasta su cabaña, y por primera vez le limpió una herida. No lo hizo como un soldado, sino como un hombre que conocía el valor del cuidado. Alinor sintió la aspereza de sus manos, pero también la temblorosa cautela de quien no quería romper algo frágil. Gracias, susurró ella cuando terminó. Thorvald no respondió, solo asintió, sin apartar la mirada de su tobillo vendado. Aquella noche no se separaron, compartieron el pan, compartieron el vino caliente y compartieron recuerdos. Él le contó, en un idioma quebrado, que su padre había muerto en batalla, que su madre había sido curandera y que su aldea había sido reconstruida más veces de las que podía contar. Ella le habló de sus libros, de los jardines de su infancia y de su hermano pequeño que murió de fiebre. Thorvald la escuchó con atención, como si cada palabra fuera una piedra nueva que necesitaba colocar con cuidado en un puente que hasta ese momento solo existía en el vacío. Y entonces, en medio del silencio, él se atrevió a preguntar: ¿tú, feliz aquí? Alinor no respondió enseguida. Miró el fuego, pensó en la fría sala de mármol de su casa natal, en su madre ausente, en su padre contando monedas, en los muros sin amor que la vieron crecer. Y luego volvió a mirar al hombre que ahora la miraba como si de verdad le importara la respuesta. Estoy viva, respondió, y eso ya es un comienzo. Thorvald sonrió, no con los labios, con los ojos. Desde esa noche dejó la puerta abierta entre sus habitaciones.
No la forzó a entrar, pero cada amanecer, ella estaba más cerca, y el invierno empezó a parecer menos largo. A pesar del frío que aún cubría las montañas, en el corazón de Alinor florecía una calma nueva. No era amor aún, ni pasión, pero sí respeto. Y cuando hay respeto, el amor sabe cómo encontrar camino. Thorvald se había convertido en más que una figura imponente. Era un compañero silencioso. Cada gesto suyo, aunque mínimo, tenía un peso que Alinor empezaba a comprender. Cuando le dejaba un cuenco de caldo caliente antes de salir al bosque, cuando le ofrecía su abrigo sin pedirlo, cuando se quedaba un instante más frente al fuego, esperando que ella se acercara por voluntad propia. Pero no todos en la aldea compartían esa paz. Los rumores comenzaron a moverse como viento helado entre las cabañas. Algunos guerreros murmuraban que Thorvald se estaba ablandando, que una mujer extranjera no debía tener lugar en las decisiones del jefe, que si antes él imponía respeto con su espada, ahora parecía más preocupado por preparar el desayuno de su esposa. En las tierras vikingas, la debilidad o lo que se percibía como tal podía costar caro. Una tarde, mientras Alinor trenzaba ramas con las mujeres del pueblo, un niño corrió a su lado con una sonrisa. Le entregó una flor silvestre, tímido, pero risueño. Ella le acarició la cabeza con ternura. No sabía su nombre, pero el gesto le conmovió. Dicen que eres bruja, le soltó una de las mujeres, sin levantar la vista. Que has hechizado al jefe. El silencio fue inmediato. Todas las demás fingieron seguir tejiendo, pero prestaban atención. Alinor no respondió. Tomó la flor, la colocó en su cabello y siguió trenzando. Si él está cambiando, no es por hechizo, dijo. Por fin, es porque ha elegido hacerlo. Esa noche, cuando Thorvald llegó, ella no dijo nada. Pero él la miró y supo que algo la perturbaba. Caminó hasta ella, se arrodilló sin pedir permiso y le tomó la mano. ¿Te han herido? Ella negó, pero apretó su mano con fuerza. Y él entendió. 2 días después, una reunión de clanes trajo visitantes a la aldea. Guerreros de tierras vecinas llegaron para discutir alianzas y rutas de comercio. Entre ellos estaba Harnulf, un líder joven, ambicioso y con lengua venenosa. Se burló de Thorvald en público. Dijo que ahora cazaba conejos en vez de lobos, que la noble de Occidente le había quitado el filo a su hacha. Thorvald no reaccionó, ni una palabra, solo observó, pero Alinor lo vio. Vio cómo sus dedos apretaban el borde de la mesa, cómo sus ojos se nublaban por dentro. No por rabia, por dolor. Aquella noche, ella fue quien encendió el fuego primero, quien le llevó una copa de hidromiel, quien le habló sin adornos. No permitas que el pasado de otros decida tu presente. Thorvald suspiró, se quitó la capa y por primera vez habló de su caída. Perdí todo, mi esposa, mi honor, mi hogar. Pensé que levantar este pueblo me devolvería algo, pero solo me dejó más vacío. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de perder otra vez. Alinor se acercó. No lo besó, no lo tocó, solo apoyó su frente contra la de él. Entonces asegúrate de no soltar lo que ya has ganado. Y él por primera vez sintió que no todo estaba perdido, porque en los brazos de esa mujer que no pidió, que no esperaba, empezaba a encontrar algo más fuerte que el honor o la guerra-paz. La calma que había empezado a tejerse entre Alinor y Thorvald no duró mucho. Como toda paz verdadera, era frágil, y como toda amenaza silenciosa, la traición venía disfrazada de cordialidad. Harnulf, el líder joven y desafiante que había lanzado burlas durante la reunión de clanes, no estaba dispuesto a tolerar que un jefe venerado como Thorvald mostrara debilidad, o lo que él interpretaba como tal, ante una mujer extranjera. Su orgullo herido por no haber sido escuchado ni tomado en cuenta durante el consejo encendió su ambición. Veía en la creciente cercanía entre Thorvald y Alinor una oportunidad y también una excusa.
Una noche, durante un banquete de celebración, Harnulf propuso una cacería al amanecer, una tradición ancestral donde los líderes compartían el pan y la sangre para sellar respeto mutuo. Thorvald aceptó sin sospechas, no por gusto sino por diplomacia. Alinor, sin embargo, sintió una inquietud clavarse en su estómago como una espina invisible. Cuando su esposo salió en la madrugada, algo en ella supo que no regresaría igual. Horas después, el sol ya alto y el humo del desayuno apagado, un jinete llegó al poblado. Era uno de los hombres de Thorvald, herido y ensangrentado. Nos emboscaron, fue todo lo que alcanzó a decir antes de caer al suelo. En un instante, la aldea se sumió en el caos. Los guerreros corrieron por sus armas. Las mujeres escondieron a los niños. Y Alinor no lloró, no gritó, se puso de pie y fue directo al establo. ¿A dónde vas?, le gritó una anciana. A buscarlo. Estás loca, eres una mujer. No, respondió con firmeza. Soy su esposa. Montó un caballo prestado sin saber con exactitud hacia dónde iba. Solo sabía que la cacería había sido hacia el norte. El viento cortaba su piel, el miedo cortaba su pecho. Pero la certeza de que Thorvald podía estar muriendo sin que nadie hiciera nada la impulsaba más que el temor. Después de una hora de cabalgar, escuchó el eco de los cuernos de guerra. Se escondió entre los árboles y lo vio. Thorvald estaba rodeado, herido. Solo quedaban dos de sus hombres. Harnulf, con una risa envenenada, hablaba de tomar lo que le correspondía. Quería el mando, quería la aldea, y sabía que si mataba a Thorvald con honor en medio del bosque, nadie podría acusarlo de traición directa. Fue entonces cuando Alinor recordó lo que había aprendido en esas semanas, el lenguaje de los vikingos, las señales de los cazadores, el sonido de una flecha y el poder de una verdad dicha con voz firme. Emergió de entre los árboles. Todos la miraron como si vieran a un fantasma. Este combate no es limpio, gritó. Esto es asesinato disfrazado de cacería. Harnulf rió. No tienes derecho a hablar, mujer. Tengo más derecho del que tú jamás tendrás. Él me eligió. Él me respetó. Y ustedes solo saben obedecer al miedo. Hubo silencio largo, intenso. Fue uno de los guerreros más viejos quien dio un paso adelante. Escuchemos a la esposa del jefe. Harnulf bufó, furioso. Se giró hacia Thorvald, dispuesto a terminar el combate. Pero en ese momento, Alinor se lanzó entre ellos, cubriendo el cuerpo herido de su esposo. Si vas a matarlo, tendrás que matarme a mí primero. Y por un segundo el bosque contuvo el aliento. Harnulf, desconcertado, no supo qué hacer. Nunca pensó que una mujer enfrentaría una espada con el pecho al descubierto y la voz intacta. Thorvald, ensangrentado pero consciente, levantó su mirada hacia ella. ¿Por qué viniste? Porque nadie me obligó a hacerlo. Y con esas palabras, la lealtad cambió de manos. Uno a uno, los guerreros bajaron sus armas. No por miedo a Thorvald, sino por respeto a ella. El aire estaba cargado de tensión. Harnulf se quedó inmóvil, con la espada aún en la mano, pero sin propósito. El rostro que minutos antes mostraba arrogancia ahora revelaba desconcierto. Él, que había planificado una traición silenciosa, jamás imaginó ser desarmado por algo más poderoso que la fuerza, la dignidad. Thorvald, aún de rodillas, respiraba con dificultad. Sangre fresca manchaba la nieve, y su pecho subía y bajaba con el peso del dolor, pero también con una llama que no había sentido en años. Esa mujer, la que había llegado como una prenda de cambio, la que jamás pidió ser suya, lo había protegido con una valentía que pocos hombres poseían. No por deber, no por posición, sino por elección. Uno de los ancianos del grupo, un hombre llamado Oscar, alzó la voz. Este combate ha perdido su honor. Lo que Harnulf ha hecho aquí no es propio de un líder, sino de un cobarde disfrazado de guerrero. Otros asintieron. Uno a uno, los guerreros comenzaron a formar un círculo alrededor de Thorvald y no de Harnulf. El mensaje era claro. Su liderazgo seguía en pie, no por miedo, sino por respeto. Harnulf intentó hablar,
justificarse. Dijo que temía por el rumbo de la aldea, que Thorvald ya no era el mismo, que una mujer extranjera lo había debilitado. Pero nadie lo escuchó, ya no importaba. La imagen de Alinor interponiéndose entre una espada y su esposo había hablado por encima de cualquier argumento. «Vete», ordenó Oscar con voz firme, «y no regreses». Harnulf, entre humillado y resignado, lanzó su espada al suelo y desapareció entre los árboles solo. Para siempre, Alinor cayó de rodillas al lado de Thorvald. Sus manos temblaban, pero sus ojos no derramaban lágrimas. Con cuidado, limpió la herida de su esposo mientras él, con voz entrecortada, la miraba. «Pensé que no volvería a levantarme. Tú me levantaste a mí primero», susurró ella. «Solo estoy devolviendo lo que me diste». Los guerreros los escoltaron de vuelta al poblado, como a un rey y una reina. Las mujeres, que antes la observaban con desconfianza, ahora la miraban con admiración. Nadie en esa aldea podía negar lo que había ocurrido. Alinor no solo había salvado al jefe, había salvado el honor del clan. Durante semanas Thorvald permaneció en reposo. Alinor lo cuidó día y noche. Curaba sus heridas, le leía en voz baja fragmentos de poemas que recordaba de su infancia, le preparaba infusiones con hierbas que aprendió a recolectar. Pero más que su cuerpo, lo que estaba sanando era su alma. Un día, mientras el sol asomaba tímidamente entre las montañas, Thorvald le tomó la mano con una fuerza renovada. «Nunca imaginé que una mujer que no pedí se convertiría en todo lo que necesito». Ella sonrió, no con vanidad sino con gratitud, porque aunque había sido vendida, aunque había sido tratada como un objeto, había encontrado en ese hombre rudo y herido algo que jamás había conocido en su vida noble: respeto. Poco tiempo después, Thorvald reunió al consejo de la aldea. Vestido con su armadura ceremonial, con la cicatriz aún fresca en el rostro, habló ante todos. «Hoy delante de ustedes, quiero dejar claro que esta mujer no es solo mi esposa, es la protectora de mi vida, mi aliada, y a partir de ahora será reconocida como líder junto a mí». Hubo un momento de silencio, y luego, un aplauso. Lento al principio pero pronto unánime, no solo por la decisión, sino porque todos sabían que era justo. Alinor, la mujer vendida por una bolsa de oro, se convirtió en la voz que equilibraba la espada del jefe. Y Thorvald, el guerrero de hielo, fue finalmente capaz de sonreír sin que su alma crujiera por dentro. El respeto que ambos se tenían no era una consecuencia del poder, sino la raíz del amor que empezaba a florecer entre ellos. Un amor que no nació del deseo, ni del deber, sino de la lealtad mutua. Y eso en tierras de guerra era más sagrado que cualquier alianza de sangre. Los días pasaron y la nieve empezó a derretirse, dando paso a los primeros brotes verdes de la primavera. La aldea, antes envuelta en un frío perpetuo, parecía renacer junto con sus líderes. Los niños jugaban sin temor, los ancianos sonreían con más frecuencia, y las mujeres contaban historias de una extranjera que había cambiado el rumbo de un pueblo entero con nada más que coraje. Pero no todo era celebración. Con la caída de Harnulf, las tensiones con otros clanes comenzaron a crecer. Algunos lo veían como un mártir, otros como un traidor. Pero para los enemigos más antiguos de Thorvald, el momento era oportuno para debilitar su mando. Una mujer al frente del consejo era, para muchos, una ofensa imperdonable. Mensajeros llegaron con amenazas disfrazadas de invitaciones diplomáticas. Reuniones entre clanes para discutir el equilibrio del norte. Pero todos sabían que detrás de esas palabras suaves se escondían intenciones más oscuras. Uno de los clanes, liderado por un hombre llamado Eirik, el Rencoroso, empezó a movilizarse con rapidez. Thorvald no era ingenuo. Había vivido suficientes inviernos para saber cuándo se avecinaba una guerra. Pero esta vez no estaba solo. Alinor, lejos de permanecer en la sombra, participaba activamente en las reuniones del consejo. Aprendía la lengua nórdica con rapidez. Analizaba las alianzas, proponía rutas alternativas y estrategias para reforzar las fronteras. ¿Tú quieres gobernar?, le preguntó Thorvald una noche, mientras observaban el mapa de las tierras extendido sobre una mesa de madera.
Pero quiero que lo que construimos no se pierda por miedo, respondió ella sin titubear. Y así, juntos comenzaron a preparar la defensa. No solo con armas, sino con alianzas nuevas. Gracias al respeto que Alinor se había ganado en las aldeas cercanas, algunos clanes liderados por mujeres viudas, comerciantes y guerreros exiliados se unieron a su causa. Por primera vez, Thorvald no era el único que lideraba. Ahora había voces diversas que aportaban sabiduría más allá de la fuerza bruta. Una de las aldeas aliadas estaba gobernada por una mujer llamada Ingrid, una guerrera curtida por la pérdida. Cuando conoció a Alinor, no la juzgó por su origen ni por su pasado. Nunca había visto a un jefe que dejara espacio a una mujer en su mesa, dijo con tono admirado, y mucho menos que escuchara su consejo. Thorvald, que escuchaba en silencio, respondió con simpleza. Nunca había recibido un consejo tan sabio como el suyo. La unión de ambos líderes no era solo política, comenzaba a ser profundamente emocional. Las noches ya no eran silenciosas. Las risas compartidas eran más frecuentes, y poco a poco, la pasión que había tardado tanto en encenderse, se volvió fuego constante. Ya no eran dos sobrevivientes compartiendo el frío. Eran dos almas reconstruidas que se elegían cada día. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba cubierto de estrellas, Alinor se despertó sobresaltada. Había soñado con su antiguo hogar, con el castillo de mármol y las escaleras vacías. Recordó la soledad, la indiferencia de sus padres, la sensación de vacío y se dio cuenta de algo profundo. Nunca había sido más libre que ahora. En ese pueblo de guerreros y cicatrices, había encontrado algo que no tuvo en su cuna noble. Se volvió hacia Thorvald, que dormía tranquilo, con una mano apoyada sobre su pecho. Lo contempló con ternura, con orgullo y con una certeza inquebrantable. No importaba lo que viniera, la guerra, el juicio de otros, el frío. Ella no se iría. No fuiste mi elección, susurró con una sonrisa. Fuiste mi destino. Y cuando él abrió los ojos con suavidad, como si la hubiera escuchado incluso dormido, no hizo falta decir nada más. El amor finalmente ya no se ocultaba en gestos. Vivía en cada mirada y latía al ritmo de dos corazones que sin planearlo se encontraron para sanar juntos. La primavera trajo brotes nuevos, pero también señales claras de conflicto. Los centinelas en las colinas comenzaron a reportar movimientos de clanes enemigos. Eirik el Rencoroso, antiguo aliado de Karnulf, había jurado restaurar el orden en el norte y no aceptaba que una mujer extranjera tuviera voz entre los vikingos. No era una amenaza común, era una declaración de guerra. Y todos sabían que Eirik no hablaba por hablar. El consejo convocó a todos los guerreros, incluso a los más viejos. Las armas se afilaron, se reforzaron los muros de madera, se cavaron trincheras en el borde del bosque. La aldea entera se transformó en un campamento militar. Pero entre todo ese movimiento, Alinor no se quedó atrás, ni se escondió en las sombras, ni buscó protección. Se movía entre los guerreros, organizaba los víveres, hablaba con las mujeres que habían perdido a sus esposos en antiguas batallas. Su liderazgo era silencioso, pero constante. Thorvald la observaba cada día con una mezcla de orgullo y miedo, no por dudar de su fortaleza, sino por el peso que ella cargaba sin pedirlo. No tienes que hacer todo esto, le dijo una tarde mientras ella doblaba un mapa sobre la mesa. No lo hago porque tenga que hacerlo, respondió ella. Lo hago porque sé lo que significa perderlo todo. Y él entendió, porque también lo sabía. La víspera de la batalla, se realizó una ceremonia sencilla. Una ronda de fuego, silencio entre guerreros y miradas cómplices. No había espacio para lágrimas, ni despedidas largas, solo promesas silenciosas que flotaban en el aire, como plegarias sin nombre. Esa noche Thorvald le entregó algo que había guardado por años, un colgante de hierro con el símbolo de su madre. Era lo único que había sobrevivido al incendio de su aldea cuando era niño. Lo llevé en cada guerra, le dijo, pero esta vez quiero que lo lleves tú. Alinor lo recibió con ambas manos,
con una reverencia muda. En su pecho, ese símbolo pesaba como una armadura, no de metal, sino de historia. Al amanecer, los cuernos de guerra rompieron la niebla. Decenas de guerreros enemigos avanzaban por el valle. Eirik, montado en un caballo oscuro, encabezaba el avance. Su rostro no mostraba rabia, sino soberbia. Creía que estaba entrando a una aldea débil, no sabía lo que le esperaba. Thorvald salió al frente con su armadura completa, seguido por su guardia. Pero esta vez, no estaba solo como líder. A su izquierda, montada en un caballo blanco, estaba Alinor. No llevaba espada, pero sí el estandarte del clan, y eso, en la mirada de los suyos, tenía más fuerza que 1000 lanzas. Eirik se detuvo al verla. «¿Vas a esconderte detrás de una mujer?», gritó con desprecio. Thorvald no respondió. Fue Alinor quien lo hizo. «No me escondo. Estoy justo aquí. Tú puedes decir lo mismo». Un murmullo recorrió ambos ejércitos. La tensión se cortaba con los suspiros. El combate fue inevitable, feroz, sucio, lleno de gritos, acero, barro y sangre. Thorvald peleaba como un lobo, pero no por gloria. Peleaba para proteger todo lo que había construido. Alinor no empuñó arma, pero se movía entre los heridos. Vendaba, gritaba órdenes, arrastraba cuerpos, organizaba defensas. Era tan visible como un guerrero, y tan imprescindible como el aire. En medio del caos, Eirik y Thorvald se encontraron. Fue un duelo bruto. 2 hombres marcados por el poder y la pérdida. Pero el alma de uno pesaba más. Thorvald no peleaba solo por venganza, sino por amor. Y cuando Eirik cayó, su ejército se dispersó como hojas secas al viento. La batalla había terminado. Thorvald, agotado, herido pero vivo, buscó a Alinor entre el humo. Ella corrió hacia él, aún cubierta de barro y sangre ajena. No se dijeron nada, se abrazaron, no como guerreros, sino como sobrevivientes, como 2 mitades de un destino que se negó a rendirse. Y en ese abrazo, entre los escombros de la batalla y el susurro del viento, comenzó algo más fuerte que cualquier alianza política, una leyenda. Muchos años después, cuando los árboles que vieron la guerra ya no tenían las mismas hojas y los niños de entonces caminaban con bastones, los ancianos del norte contaban una historia alrededor del fuego. Una historia que no hablaba solo de espadas ni de conquistas, sino de un amor improbable que se convirtió en leyenda. Decían que una vez, una mujer fue vendida como si fuera ganado, que partió desde una tierra lejana sin una lágrima, montada en un carruaje que no conducía, hacia un destino que no eligió. Pero también decían que fue ella quien transformó ese destino. La llamaban Alinor, la noble sin corona, la extranjera que domó al jefe vikingo sin atarlo, que no venció con la espada, sino con la palabra, con el fuego de su dignidad y el hielo de su templanza. Junto a ella, el gran Thorvald, guerrero de cicatrices, dejó de ser un hombre roto por la guerra para convertirse en el líder de un pueblo nuevo, más justo, más humano, más fuerte, y no por construir muros, sino por abrir puertas. Se decía que cuando ella murió, muchos años después, la aldea entera se vistió de blanco, no de negro, porque no estaban de luto, estaban agradecidos. Habían entendido que su legado no era solo el hijo que dejó, ni las decisiones que tomó, sino la forma en que amó.